Rolando Cordera, muchas gracias por estar con nosotros en el coloquio. Es un hombre que no requiere presentación en esta universidad ni en este país, sin embargo hay algunos datos biográficos que quiero mencionar. Quizá uno de los más importantes es que No vais se a decir que trata... nací en 1942, porque yo sí. Se trata de un jovencísimo profesor en 1968 que casi le hubiera tocado ser estudiante. En realidad estaba en una transición, venía de hacer estudios de posgrado en la Universidad en London, en la Universidad de Londres. Hoy es profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Él dirige el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, es coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social y coordinador del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Ha sido una voz muy potente en temas económicos, ha tenido también un ejercicio periodístico relevante, un programa que fue fundamental para la historia de este país, para comprender la transición. La desigualdad ha sido su tema principal, pero hoy está aquí para respondernos una primerísima pregunta en esta conversación, Rolando, y es cómo se vivieron los jóvenes profesores frente al movimiento y como te tocó también ese papel, cómo se vivieron los jóvenes funcionarios frente al movimiento. Es decir, la edad los hermanaba con el movimiento, pero al mismo tiempo ya empezaban a ser autoridad y no ha de haber sido fácil poder conciliar estas dos circunstancias. Bueno, yo creo que eh, para responder a esta pregunta tendríamos que ir casi, casi profesión por profesión y facultad por facultad y escuela, porque la universidad entonces era muy heterogénea, mucho más de lo que es hoy. La planta de profesores de carrera era muy pequeña. Si no me equivoco, predominantemente se daba en la Facultad de Ciencias y quizás tampoco ahí, sino en los institutos de ciencias. En el ala de humanidades sociales los institutos eran pequeños. Y por ejemplo, en mi escuela, que ahora es facultad, pues yo creo que no había ningún profesor de carrera. Varios de nosotros, digo nosotros porque es a los que tú te refieres, nos acogimos pues, a un programa pionero que pues, lo recordamos muchos con mucho cariño. Fue el programa de formación de profesores que instauró el rector Chávez. Y la idea del rector era empezar a, entre comillas, profesionalizar la academia. Y nosotros, bueno, nos hacían unos exámenes, profesores en mi caso, de la escuela, y ya nos aprobaban y lo que fuera. Y luego firmábamos un compromiso con la universidad de regresar a dar clases, pero ni siquiera se decía que íbamos a regresar a dar clases de tiempo completo o de medio tiempo. Simplemente se comprometía uno a regresar a dar clases. Yo trabajaba en el sector público federal y bueno, pero me amparé en el programa porque sin haber tomado ninguna decisión vital, me imaginaba que a mí me gustaría incorporarme a la academia y a la docencia al regreso, aunque el trabajo que yo tenía era un trabajo muy interesante, muy estimulante y muy bien pagado. Y así ocurría con varios de los que ¿Podrías contarnos dónde? en lo que se llamaba la Secretaría de la Presidencia. Fue una entidad que surgió en los años 60 con el gobierno del presidente López Mateos. Y trataban, la idea que tenía el presidente y sus gentes era formar una especie de secretaría de planeación que estaba, digamos, de moda, no solo dentro del país, sino en toda la región, entre otras cosas, paradójicamente, por el programa de la Alianza para el Progreso que el presidente Kennedy lanzó para enfrentar a Cuba, al comunismo cubano.
ese programa de la Alianza para el Progreso, entre sus exigencias estaba la de que se hiciera planeación económica y social en los países. Y bueno, aparte de que se hicieran reformas fiscales y reformas agrarias. Por eso le fue como le fue, ¿no? Porque las izquierdas y los movimientos populares no querían nada que ver con Kennedy y los gringos, y las oligarquías tampoco, ¿no? Pero era un cambio importante en el Estado mexicano, en el sector público mexicano, y particularmente en las áreas de política económica y economía. Y bueno, pues muchos de los que estábamos ahí reclutados, había varias direcciones, una dirección de planeación, una dirección de gasto público, una dirección de inversiones, que era lo más importante, herencia de un gran esfuerzo institucional hecho por el presidente Ruiz Cortines al crear la Comisión Nacional de Inversiones. Bueno, pues varios de los que participamos en el movimiento como profesores, pero que éramos servidores públicos, trabajábamos en la presidencia. Eso fue pues, parte de las ironías de aquella historia. Bueno, yo trabajaba en una unidad muy pequeña de asesoría del subsecretario, entonces, don Raúl Ortiz Mena, un economista muy, muy prestigiado y muy importante. Pero los otros amigos trabajaban en direcciones relativamente grandes, aunque la secretaría era muy pequeña. Bueno, a mí nunca me advirtieron nada respecto de mi conducta fuera de la secretaría. Léase mi conducta en el movimiento, porque yo llegué en junio de Inglaterra y en julio pues ya me había levantado el remolino, como dice el corrido, ¿no? Pero que yo recuerde, a ninguno de mis otros colegas y amigos cercanos les advirtieron nada, salvo al final, que después del 2 de octubre, pero quizás poco antes, corrió la instrucción, digamos, la advertencia de que ya nadie firmara manifiestos, porque es que firmábamos manifiestos, que nadie firmara manifiesto y que si aparecía la firma de alguno de nosotros en un manifiesto, la Secretaría podría pagar una inserción pagada diciendo que uno no había firmado. A mí no me tocó esa advertencia porque yo trabajaba en una oficina de 2 y mi jefe andaba fuera del país. Entonces, que además no me advertía nunca nada, pues era Carlos Tello. Pero otros amigos, sí, bueno, en la escuela de economía, después del 2 se mantuvo muy en vivo la mezcla que se había dado de profesores y estudiantes que se había comenzado a procesar desde antes del movimiento, en una especie, no de cogobierno, pero se llamaba la Comisión Mixta de Profesores y Estudiantes, que se formó para hacer la reforma al plan de estudios de entonces y crear el posgrado. Entonces, ahí en esa comisión mixta participaban representantes estudiantiles, profesores electos por el claustro, digamos, lo así, y la autoridad, la directora, la maestra Ifigenia Martínez, participaba el que iba a ser el director del posgrado, que era el maestro David Ibarra, y así sucesivamente. Era un ejercicio de, pues, ante cogobierno, ¿no? Eso se mantuvo. Durante el movimiento fue importante, aun cuando pues, los estudiantes se autonomizaron y afortunadamente, ¿no? Déjame, a lo largo del coloquio hemos estado viendo distintos momentos y distintas coordenadas. Y sería muy interesante desde esta posición que ya nos explicaste, dónde estabas, cuál era el balcón del que estabas mirando el movimiento, es afinar algunos ángulos. Aquí se ha hablado mucho del pleito entre Barros Sierra y el presidente Díaz Ordaz. Y cómo esa distancia, que es previa incluso a la rectoría, al puesto en la rectoría, podría explicar cómo se plantó el rector en ese momento y cómo se comportó. Sería interesante saber cómo ese comportamiento de dignidad fue recibido por los jóvenes profesores y desde luego por los alumnos a quienes ya les estabas dando clase. Bueno, fue recibido con entusiasmo y orgullo, salvo
unos grupos muy pequeños que desconfiaban de la autoridad, desconfiaban del rector, independientemente de su nombre, que venían pues, de la secuela de la caída del rector Chávez y de la intención de hacer una gran reforma universitaria que no tuvo mayores perspectivas. Salvo eso, todo el mundo se sintió muy orgulloso, ¿no?, de la actitud del rector. Claro, hubo gentes que fueron dirigentes del movimiento estudiantil, ya estaban dejando las facultades y etcétera, que se dieron cuenta con mucha más claridad, ¿no? Es decir, se dieron cuenta de que esa actitud del rector Barrosierra iba a significar un auténtico cambio cualitativo en el movimiento. Y lo significó. Eso lo dice magistralmente Raúl Álvarez, por ejemplo, y lo escribe Guevara. También lo dijo Carlos Monsiváis. O sea, la actitud del rector significó una especie de vuelta a esta tuerca y dejamos de estar en un movimiento de reclamo defensivo, de protesta por la agresión, a plantearse como un gran movimiento, digamos, político, ¿no?, de reivindicador. Ahí yo creo que sin Barrosierra hubiera sido otra cosa. Hubiéramos tenido movimiento, seguramente, hubiéramos tenido paro, pero no hubiéramos tenido lo que tuvimos. Estoy convencido de eso, y yo no conocí de cerca a ese equipo, a ese grupo de gobernante encabezado por el ingeniero Barrosierra, pero en el curso de la vida sí he conocido a varios de ellos, en algunos casos con amistad, y bueno, era un equipo muy comprometido y transmitían este compromiso. Yo creo que sí fue muy importante, y además en contraste muy fuerte con la entonces dirección del Politécnico, ¿no?, que estaba, claro, las condiciones institucionales y jurídicas en general del Politécnico eran otras, ¿no? Ahí no hay autonomía. Pero también pues la historia misma de la presencia de grupos de poder del CENTE y de la burocracia federal dentro del Poli, pues le planteaban al entonces director pues otro panorama, otro contexto político, aparte de que seguramente tampoco tenía mucho interés en el movimiento, él tenía pues, otros intereses, ¿no? Si me permites pasar una más revista al otro lado, aunque estabas en una oficina de dos y era pequeña, te tocaba ver el ambiente, el ánimo burocrático, gubernamental. Sí, ¿cómo no? Ahí, ¿cómo estaba la mirada hacia Barrosierra? Bueno, otra vez es muy sesgado. En la Secretaría de la Presidencia, muy bien. Bueno, son las paradojas de este Estado mexicano y paradojas que afloraron en el 68. Había una oficina, cuyo nombre no recuerdo, pero en la que estaban Enrique González Casanova, uno de los políticos universitarios más importantes de la época, un colaborador muy cercano del rector Nabor Carrillo, pero también luego del rector Chávez, bueno, y hermano de don Pablo, que fue el rector posteriormente. Estaba Gastón García Cantú en esa oficina. Estuvo, pues, yo luego estaba en difusión cultural con Barrosierra. Estaba nada menos don Edmundo Valadez. Así era. Bueno, el director de planeación, que era una de las direcciones fuertes, era el maestro Emilio Mújica Montoya, un hombre progresista, nacionalista de toda su vida, y por diversas razones cercano relativamente hablando al ingeniero Barrosierra y demás, aunque ya no era director de la Escuela de Economía, ya nada más estaba en planeación. Bueno, ya te mencioné a Carlos Tello, era asesor del subsecretario Ortiz Mena, y eso era ahí. Entonces el ambiente allí era muy raro, era festivo, muy relajado. ¿Alguien en ese ambiente se creyó lo de que había una conspiración transnacional? No, Nadie. nadie.
Nadie. Nada, nadie. No sé, gente de abajo, de intendencia y de todo, pues sí, de repente uno sentía en los elevadores que mascullaban. A mí me tocó ver, por esta circunstancia tan rara de esa secretaría y de ese momento, cómo se preparó la reacción del gobierno federal a través del ejército el día 28 de agosto, el día del desagravio, así llamado, porque a todos nos mandaron instrucciones de que fuéramos a la concentración del desagravio, porque era una concentración de apoyo al presidente Díaz Ordaz. Luego, ya sabemos, se convirtió en una manifestación en contra del gobierno y del presidente Díaz Ordaz por parte de los burócratas, ¿no?, que comenzaron a gritar: somos borregos de Díaz Ordaz, en el Zócalo. Bueno, nosotros estábamos adentro y nos instruyeron, pero yo dije que no, me quedé ahí en los pasillos. Y al poco rato, un amigo, un colega y amigo que sí había ido a la concentración, volvió pálido, diciendo: se volvió una manifestación en contra del gobierno. Entonces vimos cómo formaron ahí a un batallón o pelotón, es que no sé de eso, y cómo los soldados se prepararon, se quitaron la corbata, que según mi amigo eso quiere decir zafarrancho de combate, no, nunca hubo tal, por fortuna, y salieron los militares a aplacar o a hacer correr a los manifestantes, que ya se habían apoderado del Zócalo, y estaban felices con los burócratas, burlándose de la policía y burlándose de los tanques, ¿no? Ese era el ambiente que yo viví. Yo sé, pero eso lo sé después, que no fue ese el ambiente que se vivió en otras secretarías, ¿no?, en las que empezaron a acosar y a arrinconar gente hasta correrla en el curso del movimiento. A nosotros la Secretaría de Gobernación. A nosotros nos corrieron, y ni siquiera nos corrieron, nos pidieron la renuncia. Después del 2, cuando firmamos ese manifiesto que hicieron nuestros maestros de la escuela, que decía libertad a los presos políticos. Y bueno, y ahí fue donde nos pidieron la renuncia a los que firmamos, fuimos muy poquitos, ¿no? Quisiera regresar a este episodio, porque es un episodio muy importante, pero déjame antes pedirte que me digas quiénes eran los maestros, porque pasado el tiempo uno sabe que Enrique González Pedrero, desde luego Fernando Solana, profesor Lea, habían sido voces muy importantes dentro de sus aulas y en la universidad. Pero en esos meses previos, estamos en agosto, septiembre, ¿qué profesores se volvieron emblema para los alumnos, para ustedes, para ti mismo? Bueno, el caso nuestro, el caso de la escuela, bueno, en el caso de la escuela era muy importante la presencia, ya con huelga y todo, de Ifigenia Martínez. Ella no marchaba en las manifestaciones, pero ahí estaba. Eso era muy importante, sobre todo en aquellas circunstancias, ¿no? Yo creo que para los jóvenes en particular, estoy recapitulando, seguro fue muy importante darte cuenta de que ahí estaba tu directora, ¿no? Y luego, bueno, David Ibarra estuvo permanentemente participando, él sí marchaba. Y luego, claro, eran los profesores, digamos, de la izquierda propiamente dicha de entonces, Alonso Aguilar, Fernando Carmona, que también tuvieron una participación pues, muy relevante en las reuniones de profesores e incluso en las mezclas que lográbamos de asambleas conjuntas con los estudiantes, ¿no? Y nuestro representante ante la coalición, no sé si todo el tiempo, pero buena parte del tiempo, era Jorge Tamayo, que luego fue funcionario público importante y que cuando la invasión de CEU por el ejército, él vivía aquí en Copilco, salió a ver y lo agarraron, pasó una semana o dos en Lecumberri, ¿no? Y también quisieron acusarlo lo estaba ahí fichado, ¿no? Que estaba el representante nuestro en la coalición. Y luego, bueno, sabíamos los que nos incorporábamos de manera relativamente reciente, que pues formábamos un grupo grande, ¿no? ¿Se reunían? ¿Tuvieron encuentros en ese momento para discutir el papel que tenían que jugar? Bueno,
No, se daba por, mira, pensándolo así rápidamente, se daba por hecho. Estaba claro que estábamos con el movimiento, desde el principio. Y luego, pues incluso ahí hicimos reuniones cuando el informe del presidente Díaz Ordaz, hicimos reuniones para hacer un contrainforme y responderle al presidente Díaz Ordaz. Ahora hasta me da un poco de risa porque sí era un poco ingenuo, era un poco ingenuo, ¿no? Pero se hacía. Y lo hacían todos sabiendo las implicaciones que eso podría tener. Nadie se chupaba el dedo. Había vigilancia, había grabaciones, sabíamos de eso, ¿no? Había un informe diario de la policía del DF al presidente de la República y de repente ahí me di cuenta de que de repente inventas función para mantener el órgano, ¿no? Inventaban juntas de profesores, de funcionarios de esa secretaría que eran universitarios, de juntas clandestinas para no sé qué y no sé cuánto. En ese momento me acuerdo, y además yo le tuve mucho cariño al maestro Emilio Mújica, me acuerdo que, creo que me lo comentó él mismo, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué? Pues que estuve ayer en una reunión clandestina con sus amigos, los dirigentes de qué. ¿Dónde está? En una azotea, además, fíjese, nada más. Un reporte de la policía. Falsa, totalmente falsa, nada, fake news. Totalmente. No, tu balcón permite ver estos dos ángulos que hemos estado revisando, pero es que hay uno que me hace falta. Venías regresando de Londres. El mayo del 68 francés tuvo que haber reverberado de alguna manera en tu comprensión de los movimientos, lo que había sucedido en Berkeley, lo que había sucedido en Colombia, lo que había pasado en Tokio, la primavera en Praga. Te quiero preguntar por esa otra mirada, si te sirvió, si fue un lente para mirar lo que estaba pasando, para interpretarlo, y si en efecto la influencia exterior fue relevante para lo que ustedes estaban discutiendo. Bueno, para mí sí. Yo tuve el privilegio de formar parte de, vamos a llamarle así, una generación de estudiantes primero, de izquierda, que, bueno, participábamos en una coalición también típica de la época, que en el caso de economía era lo más peculiar, era una coalición encabezada por estudiantes del Partido Comunista, donde participábamos todo tipo de independientes, pero también en algún momento trotskistas y priistas. Es una coalición, así gobernaba. Yo estuve en esa coalición, casi desde que llegué ahí me reclutaron sin darme cuenta. En aquella época todavía no había partidos estudiantiles, que los inauguró el doctor González Casanova poco después. Eran planillas, y esta era la planilla verde. Pero yo tuve luego muy pronto muy buena relación con amigos, puedo decir ahora, de ciencias políticas y sociales. De otro Ricardo Valero, Margarita Susán, a quien quise mucho, Antonio de Lumón, que murió ya, en fin, varios, no se debe enumerar, ¿no? Porque uno es injusto, pero y establecimos muy buenas relaciones. Bueno, aquella época era también una época privilegiada, desde que éramos estudiantes en ciencias políticas, de repente ahí veíamos, está Carlos Fuentes con Fernando Benítez discutiendo en el café, y luego se metían a un salón a discutir sobre Cuba y no sé qué, salón abierto, ¿no? Sir Wright Mills estaba ahí, pasaba y venía. Entonces, todo eso fue un ambiente, yo digo de privilegio, porque eso sí era circunscrito realmente a la Facultad de Ciencias Políticas y a los avecindados, ¿no? Como yo. Y a nosotros nos influyó, a este grupo nos influyó mucho las tesis de Sir Wright Mills sobre la nueva izquierda, que tuvieron repercusiones importantes en los Estados Unidos, primero a nivel muy minoritario, entre profesores, sobre todo profesores jóvenes, dedicados a las ciencias sociales, ya molestos con el milagro americano, con
el American Way of Life, lo que luego se llamaría la tecnoburocracia o la tolerancia represiva, todos estos términos que luego inventaron y aprendimos. Entonces quisimos hacer una especie de movimiento de nueva izquierda, sin chocar con los marxistas, leninistas o los comunistas. Quisimos introducir estas ideas. Pues leímos, yo creo que todos, mucho a Wright Mills. Pudimos conocer una revista que quiso continuar la enseñanza de Wright Mills, pero duró poco. Una revista formidable, se llamaba Studies on the Left, que tenía su base en la Universidad de Wisconsin, creo. Y luego, pues, New Left Review, ¿no? Que primero tuvo otro nombre y luego se convirtió en New Left Review. Universities and Left Review, algo así. Bueno, todo eso para nosotros. Y estábamos muy al tanto de lo que pasaba en los Estados Unidos. O sea, nosotros sí nos acercamos mucho, casi anímicamente y por la vía de las noticias, a lo que fue el Free Speech Movement en Berkeley y toda la movilización de los derechos civiles, y ya empezando con la generalización de los movimientos contra la guerra en Vietnam, ¿no? En buena parte herederos de los movimientos de los años 50 por la paz y antinucleares. Acuérdate que de fines de los 50 en adelante, Bertrand Russell encabeza un gran movimiento antinuclear en el Reino Unido, pero que se extiende a Europa y pega en Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda una mezcla, ¿no? Y para nosotros, bueno, para mí luego fue muy importante la vivencia europea. O sea, a mí me tocó ver el principio de esta cosa, que no fue París, fue Berlín. En enero del 68, los alemanes encabezados por Rudi Dutschke, en torno a una sociedad de estudiantes socialistas, creo que se llamaban, SDS, pero no como los gringos, sino en alemán. Hicieron una gran concentración en torno a lo que llamó Dutschke un congreso contra Vietnam, contra la guerra en Vietnam, así le llamaban ellos. Y fue pues una reunión de mucha gente, de francesa, alemana, etcétera, en unas circunstancias muy complicadas, porque el Berlín aquel pues, no tiene nada que ver con el que disfrutamos los que hemos ido después. Era el Berlín de la Guerra Fría. Querían hacer el congreso que se hizo en la Universidad Técnica de Berlín, y luego querían hacer una gran concentración, una gran manifestación por Berlín, y se les prohibió. Entonces querían hacerla de cualquier manera. Y entonces ahí nos explicaban, muy alemanamente, a los que habíamos ido. Yo iba con los ingleses y gringos y tercermundistas de London School. Entonces nos explicaba el operador alemán, vamos a concentrarnos aquí y van a reprimirnos. Entonces salimos corriendo y vamos a otra plaza y luego también de ahí nos va. Y hasta que un americano, un negro americano, así era, afroamericano ahora, que era representante al Congreso de Stokely Carmichael, un gran dirigente de los primeros movimientos estadounidenses, ¿no? El comité coordinador de los estudiantes no violentos, ¿no? SNCC. Hasta que él le dijo, ¿no? Dijo, oye, me hubieran dicho que venía por haber traído mi pistola, dice, porque ¿cómo que me van a reprimir? Como que eso así no es. Bueno, para no hacer el cuento largo, ya lo hice. Los estudiantes, apoyados por los progresistas de Berlín, que se agrupaban en una cosa fantástica que se llamaba el Club Republicano, se querellaron y ganaron en el Consejo de Gobierno de Berlín y marchamos por Berlín. Yo así conocí Berlín, desde entonces me fascinó, y encabezados por Dutschke y sus camaradas, los franceses, de una cosa que se llamaba la Juventud Comunista Revolucionaria, y así, y con unas grandes pancartas de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Ho Chi Minh y Che Guevara.
era como principios del siglo XX, la verdad, ¿no? Yo así me sentía, por lo menos. Orlando, eres un observador extraordinario, pero ahora te voy a pedir un ejercicio de observación de ti mismo. O sea, cuando llegas a No, México, eso causa honorarios. pero no te voy a cobrar. Tú traías claves que la mayoría no tenía aquí. Traías esta experiencia, traías una mirada al pensamiento y a las movilizaciones de Estados Unidos. No hemos hablado de Marcuse, pero era una influencia Sí, importante muy también importante. en ese momento. Es decir, tú puedes servir de traductor con respecto a lo que está pasando. Es decir, mostrar la trascendencia de lo que está ocurriendo más allá de los hechos más evidentes y concretos. Recuérdanos o compártenos esa vivencia y no te cobro, te Bueno, prometo. mira, el Mayo había pegado mucho, sobre todo pues, en los grupos, vamos a llamarles así, de vanguardia, ¿no? Del mundo universitario. No sé en el Poli, la verdad. Pero de la universidad sí, yo llegué y al día siguiente me habían invitado a una reunión que querían formar una juventud marxista revolucionaria, unos amigos, colegas, camaradas de la Facultad de Filosofía, de Derecho, o sea, el viejo corredor de la izquierda universitaria, no había más, por cierto. Y ya me comencé a meter en reuniones y discusiones, y en paralelo, había algunos que iban a las dos, había una especie de cenáculo convocado por José Revueltas para discutir el tema de los marxistas. Se le ocurrió en algún momento a Revueltas revivir aquella experiencia de los años 40 que hubo de una reunión de los marxistas mexicanos. Yo creo que de ahí resultó en parte el PP. Creo, pero no estoy seguro. Y a Revueltas se le ocurrió algo así, pero luego también meter sus temas que luego codificó en esta idea de la democracia cognoscitiva y demás. Pero toda la idea de ambas iniciativas era las lecciones del Mayo francés. Convenit para muchos, era muy importante esta idea de que no hacer partidos, no, ser voceros, ¿no? Del reclamo de la época y demás cosas. Yo venía muy influido la verdad, por los alemanes, ¿no? Pero claro, pues las pocas veces que pude ir a París en mayo, pues digo, no hay comparación. No puedes comparar nada con el Mayo francés. Por su efervescencia, por Fue su una intensidad. efervescencia, una plasticidad, una riqueza imaginativa despampanante. Era el goce de todo el día, ¿no? Para empezar, llegar de Londres a París, a un aeropuerto militar, y de ahí que te transportaran a París por una razón, estaba en huelga toda Francia, ¿no? Pero sí había servicio de transporte, pero ahí llegar al París ese, todo el mundo caminando, nada se movía. Y luego pues, ver la Sorbona y a los locos, así le decíamos nosotros, con todo respeto, pero no es agresión. Los anarquistas, que eran sensacionales, ¿no? Pero pues, sí estaban un poco locos para mí, ¿no? ¿Sí? Pero sí eran fantásticos, sí, andaban ahí por las calles con tambores tocando, gritando anarquía, revolución, por todas las calles. Y luego las reuniones todo el tiempo, ¿no? Era fantástico, fue fantástico y claro, luego fue muy rápido, creo, la socialización de lo de París. Yo me acuerdo que cuando empezó, nosotros oímos de la casa de un amigo, un ecuatoriano, en Londres, la batalla de Gay-Lussac, como se le llamó, la de las barricadas, por radio. Toda la noche oyendo la batalla de Gay-Lussac. Imagínate cómo nos pusimos, ¿no? Pero así como nos pasó a nosotros, pues pasó en muchos lados, y luego pues, se comenzaron a sacar cosas muy rápido. No te podría citar mucho en este momento, pero sí recuerdo que fue muy rápido. Los semanarios, claro, la prensa
grande, la prensa, rápida, era una cobertura muy fuerte, muy interesante, muy intensa, ¿no? A toro pasado, uno puede reconocer semillas no tan obvias, supongo, en el momento, como por ejemplo la importancia de las mujeres como sujeto político en esta movilización, como sujeto político en las universidades, los niños jóvenes exigiendo una participación pública mucho más relevante en la que se había observado antes, y luego semillas de otras iniciativas que luego fueron movilización, ¿no? Semillas de libertad y democracia, semillas de construcción de pluralidad política, en fin. ¿Tú en ese momento viste esas semillas? ¿Te diste cuenta que había algo más que la violación a la autonomía de la universidad y la represión del Estado? Bueno, yo con lo que me topé de inmediato, Ricardo, aparte de esta mini efervescencia de nuestras tribus, digamos, que eran muy pequeñas, la izquierda, digamos. Aparte de eso, pero, sin embargo, ya era muy interesante. Yo me había ido a Londres al calor, todavía en medio de la crisis provocada por la agresión al rector Chávez y su obligada renuncia y la designación del ingeniero Barrosierra como rector. Yo sí me fui, muy apesadumbrado, la verdad, muy preocupado por lo que había pasado, por lo que yo había visto, ¿no? Que es otra historia. Y regreso y encuentro esta idea de movilizar, pero claro, muy vanguardista todo, pero ahí estaba. Pero a mí, lo primero, el primer shock positivo fue cuando me iba a acordar del gran Hugo Gutiérrez Vega, el poeta, que una vez lo agarraron, años después lo agarraron aquí, afuera de CEU, y los encarcelaron a él y a Gerardo Estrada. Había un sitio, y entonces escribió en la jornada, en el suplemento de siempre, Hugo, por pendejo y por metiche, estoy preso en Teocaltiche. Bueno, siempre me acuerdo de eso porque eso me pasó a mí desde antes sin conocer el dicho. Nosotros nos impactó mucho el 26 de julio. ¿Pero qué nos impactó? La manifestación nuestra no, pues era de rutina, era la manifestación de la izquierda, digamos, partidaria de Cuba y todo, y no nos tocaban. Era de los pocos arreglos que había. Después de la artera agresión del 65 a las movilizaciones contra la guerra en Vietnam, ¿no? Pero en fin, a mí me impresionó mucho lo que incurrió inmediatamente después, que fue la entrada de los muchachos del Poli, que no se quedaron en la concentración nuestra, ni les interesaba, que se fueron a tratar de ir al Zócalo para protestar por la agresión previa en la Ciudadela y la intervención en la Boca 5. Bueno, ahí lo que vimos y sentimos muchos fue que el cuadro estaba cambiando. Una agresión muy fuerte por parte de la policía y los granaderos, pero eso no era lo nuevo. Eso lo conocíamos los viejos, digamos, entre comillas. No, era la reacción de los jóvenes, de no dejarse. Y ya luego nos enteramos pues, de lo que estaba pasando más allá, porque los estudiantes preparatorianos, sobre todo de la 1 y de la 2, que salían de clases, que fueron agredidos y que se enfrentaron y se refugiaron en San Ildefonso, ¿no? Eso devendría 2 días después en las batallas de San Ildefonso y luego Bazucazo y demás. A nosotros nos agarraron, nos detuvieron por metiches. Fuimos a ver qué pasaba. En la televisión salió que había enfrentamientos. Y fuimos a ver, ya no pudimos llegar al Zócalo porque estaba patrullado por la tropa. Nos vinimos a la CEU a avisar. Y ya cuando llegamos ya sabían todo, ¿no? Los avisados. Me acuerdo muy bien, estaba Roberto Escudero, que era la cabeza de la sociedad de alumnos, yo creo, era el jefe, ¿no? En filosofía y letras. Y éramos amigos desde antes, de ese grupo de Nueva Izquierda. Y ya estuvimos ahí con ellos, dijeron que había estado muy fuerte, salimos de ahí, nos boletinaron. Esa era la paranoia.
nos boletinaron que éramos subversivos, ¿no? Entonces, todavía llevamos a dos colegas de filosofía y al rato nos agarraron, andábamos en dos Volkswagen y nos llevaron a Tlaxcuaque, presos. Y ahí nos meten a las crujías y comienzan a llegar las oleadas de chavos que venían de la batalla de San Ildefonso. Estoy hablando de la medianoche del 29 de julio y de las primeras horas del 30. Retacaron de muchachos las crujías. Y ahí estábamos nosotros. Dice que éramos los conspiradores. Ahorita es que era yo estaba muy asustado, pero ya luego pues, era como de chiste, ¿no? Y entran la bola de chavos, y claro, pues la edad era obvia, la diferencia de edad era clara, porque eran puros preparatorianos. Entonces comenzaron a protegernos, a los maestros. ¿Es que aclarar que tenías 22? Yo tenía 26. 26 en ese momento. Y ahí pues comenzamos a platicar con ellos, ¿no? Y a ver qué había pasado. El mínimo común denominador era, no, es que no tienen derecho. A mí me impresionó mucho eso, porque dije, esto es otra cosa. Esto va a ser otro, y fue. Pero sí lo sentías, ¿no? Y bueno, pues fue muy cómico, por otro lado, porque estábamos un amigo, en esa época muy amigo mío, colega, Roberto Castañeda, yo, mi entonces esposa, su hermana, el esposo de su hermana, todos nos enchiqueraron ahí. Y nos inventaron a Castañeda y a mí y a Alejandro López, que en paz descanse, como conspiradores. Entonces nos tomaban fotos a nosotros tres, pero también a un pintor muy famoso ya, Javier Oteiza, y a otro señor que andaba con él, porque venían de jugar póker en el Pedregal San Ángel. Pero él era o es cazador, y pues traía cartuchos en la cajuela. Y entonces salía del Pedregal y colindando con Seúl, ¿no? Y ahí había ¿cómo se llama? Un retén. Un retén. Y ya los bajan, abren la cajuela, hay cartuchos, órale, al bote. Y lo hacen conspirado. Unas horas, ¿eh? La fama duró muy poco. En el mural efímero después. Sí. Ya luego nosotros, por fortuna, fue una protesta muy fuerte. La escuela no se diga, Ifigenia, los colegas, profesor, todo el mundo protestó por nuestro encarcelamiento. Y luego es el rector, ¿no? Y nos sacan luego. 30 horas estuvimos, creo, por ahí. No estamos haciendo un recorrido histórico, así es que esto me permite, más bien esta lógica temática, llevarte al 2 de octubre. 2 de octubre te toca verlo, te toca ser testigo de lo ocurrido. Y te pediría que compartieras con la audiencia, digamos, ese día que arranca con las presuntas negociaciones y termina con la noche más oscura. Sí, mira, nosotros no sabíamos de las negociaciones, no éramos importantes, ¿no? No éramos dirigentes, participábamos, eso sí, todo el tiempo. Pero y las negociaciones, ahí sí eran pues, CNH, ¿no? Y el grupo dirigente, ¿no? A nosotros, bueno, a mí y a mis amigos con los que yo fui, los hermanos Pascual, Pablo y Eduardo, nos estuvieron avisando de que no fuéramos. Había amigos o parientes o todo, no, que la tropa se está moviendo, que no sé qué, y de repente otro decía, no, mira, me dijeron que había que tener cuidado. Mira, un amigo, por ejemplo, de la Armada, no mío, pero de un pariente mío, que estaba en el Estado Mayor Presidencial, me habló y me dijo que tuviéramos ya, y que te dijera a ti que tuvieras mucho cuidado, así. Pero nosotros dijimos, sí nos enteramos que no iba a haber marcha, que ese era el peligro, ¿no? Que el CNH había decidido que no iba a haber marcha, o sea, que habría concentración en Tlatelolco y ya. Entonces nosotros dijimos, esto quiere decir que no va a haber nada, porque lo que no quería el gobierno era la marcha, eso era público. Entonces ahí fuimos, y reclutamos a otro cuate, también colega muy estimado, que trabajábamos en diferentes oficinas,
y dijimos, vamos, ¿no? Y no quería ir, tenía razón. No quería ir y pues al final fuimos y llegamos y estuvimos todo el tiempo. Una concentración muy animada después de la toma de Seúl y la salida, y para muchos se abrían posibilidades. Ya comenzó a saberse que habría pláticas, etcétera, y de repente, bueno, alguno de los que estaban ahí en el grupito, porque siempre se dan grupitos, dijo, oigan, lo que sí no me gusta es que yo veo mucha gente de los servicios de vigilancia en algunas secretarías de Estado que yo conozco. Muy raro. Ya, no exageres, ¿no? Y entonces estamos ahí juntos. Por cierto, debo recordar eso, llegó Raúl Álvarez, a quien pues, que nosotros conocíamos de tiempo atrás y queríamos, y lo regañamos, ¿no? Porque él no tenía por qué estar. Pero así, muchos no tenían por qué estar, pues estuvieron. Entonces estábamos ahí platicando con él sobre el movimiento y lo que fuera. Estaba otro amigo, corresponsal de prensa italiana, etcétera. Y vimos la bengala, que pues, yo no tenía idea de una bengala, ¿no? Pero inmediatamente después de la bengala, un tipo en el tercer piso, yo creo, con gabardina, salió y disparó sobre la concentración. Y me acuerdo que Lalo dijo, vámonos. Y ya cuando vimos, comenzaba a entrar un cuerpo de tropa por el lado donde nosotros estábamos. Ese cuerpo de tropa, sí, hasta donde yo lo pude ver, no disparó. Si hubiera disparado, no estaría aquí. Venía con el rifle embrazado. Y ellos corrieron, yo corrí con una amiga que se había juntado ahí con nosotros, nos retrasamos y nos quedamos un rato abajo del edificio Chihuahua entre dos carros, cuando arreció la balacera, que no entendíamos, la verdad, ¿para qué te digo más? No tenía idea. Yo simplemente estaba pecho a tierra, dirigido por un chavo otra vez, muy joven, debe ser de primer año, segundo, o prepa, ¿no? Con una piedra, que decía, maestro, baje la cabeza, abusado. Yo no se me olvida, porque así empezó mi relación con esto y así parecía que iba a terminar. Y entonces de repente cesó el fuego y nos dijo, vámonos. Y salimos corriendo rumbo a otros edificios a buscar posada, ¿no? Que nos negaron varias veces, vecinos, y luego sí una pareja de ancianos refugiados de unas inundaciones que había habido en San Juan de Aragón, yo creo, y a muchos damnificados los habían llevado a departamentos vacíos en Tlatelolco. Pues unos señores como esos nos dieron posada a varios, éramos bueno, los fuimos juntando, ¿no? Porque, y ahí nos volvió a tocar otra andanada que nos angustiaba todavía más, no sabíamos qué era, ¿no? Digo, porque que hubieran llegado a desalojar y que hubiera habido bala, bueno, pero bala, desalojan, luego hay más bala, y luego oías disparos, y luego alguien me dijo, el de la famosa tanqueta, que en efecto sí disparó, pues ahí, eso así fue para mí Tlatelolco. Nos quedamos un buen rato, yo creo que un par de horas, y al rato llegó otra señora de ahí, vecina de Tlatelolco, y dijo, los voy sacando, pero uno a uno o dos a dos. Y comenzaron a salir los chavos, y ya luego salimos mi amiga y yo, y nos llevó a una de las avenidas. La verdad, todavía no logro ubicar en cuál avenida nos dejó, pero ahí llegamos y conseguimos un taxi y ya nos fuimos a casa de unos amigos, bueno, con la angustia ya de que teníamos noticia de varios amigos, gente cercana, pues no aparecía, ¿no? Entonces fueron noches muy, muy angustiosas, ¿no? La vida después de un episodio así no puede ser igual. No,
Contabas el momento que firmaste desplegado, te corrieron de tu trabajo bien Sí, pagado. y la verdad me dio mucho gusto y cuando me por- corrieron. Es que, a ese grado estaba la situación. Yo me acuerdo que primero le pidieron la renuncia a otros amigos y a mí no me la pedían. Y me acuerdo que le dije a la maestra Ifigenia Martínez, que ella era funcionaria de la presidencia también y directora. Y le dije, oiga, maestra, yo no sé qué pasa, porque ya se fueron Pablo y Javier y a mí no me dice nada. No, dice Rolando, es que las cosas van a cambiar. Usted no sea tan pesimista como siempre. Las cosas van a cambiar, se van a mejorar. Bueno, pues yo me sentía como traidor, ¿no? Pero a los 2 días me llamó el que había relevado al subsecretario Ortiz Mena, que era nada menos que José López Portillo. Él fue el que me pidió la renuncia de una manera muy decente y caballerosa. Y pues yo también. ¿Cómo fue? ¿Cómo era él? No, pues me llama y ya llego. Porque yo trabajaba en algunos equipos de trabajo con él, sobre todo los temas de reforma administrativa, que desde entonces lo apasionaban. Entonces ya llego, le digo, sí, a sus órdenes, me llamó. Sí, yo que usted sabe ya por qué lo llamo, ¿no? Le dije, sí, ya sé. Pero de todas maneras tengo que decirle las instrucciones que tenemos, ¿no? Sí, cómo no. Se pidió a todos los funcionarios que no firmaran ya manifiestos a partir de tal día y no sé cuánto. La Secretaría se compromete a que si su firma no la dieron, se publica con cargo de la Secretaría una aclaración de que ustedes no firmaron. Entonces yo le dije, oiga, usted ya sabe lo que yo le voy a decir, ¿no? Me dijo, pues sí. Le digo, pues sí, qué lástima de veras. Muy bien, hasta luego, cuídese. Se acabó. Ya llevaba yo mi renuncia, ¿no? Y se la di. Y me sentí aliviado. Así éramos de irresponsables. Así podíamos ser de irresponsables todavía, ¿no? Última pregunta. Dan ganas de seguirse la tarde conversando. Pero es pura trivia. No sabes qué bien encaja con toda la teoría que aquí hemos revisado. Esos jóvenes profesores universitarios reinterpretaron el 68. Y la verdad es que sí son la comunidad, la inteligencia universitaria que construiría muchas de las instituciones y de las fuerzas políticas y las ideas políticas posteriores. ¿Tú dirías que 68 marcó a esa generación? Sí. ¿Y cómo la marcó? Lo marca, para empezar, quien lo tenía, el velo, digamos, de la ilusión en las posibilidades, en las potencialidades de autorrenovación del régimen de la Revolución Mexicana, tuvo que topar con una realidad muy dura, pero inevitable, ¿no? Ese régimen, así como estaba, no podía autorrenovarse, ¿no? Tenía que abrirse el sistema político. Lo decíamos de diferentes maneras, ¿no? Pero lo decíamos, tiene que abrirse el régimen político. Y luego comenzamos a balbucear la noción democracia. ¿Cómo se va a abrir? Pues hacia la democracia. Y a varios escribimos al principio del movimiento artículos en el suplemento. Carlos Monsiváis, era amigo mío desde que yo era estudiante, y amigo de varios de nosotros. Hicimos un número dedicado a discutir el tema cuando apenas empezaba el movimiento. Y a varios dijimos, es que tenemos que ir a un sistema con partidos organizados, etcétera. Claro, yo traía esa experiencia política corta, muy incipiente, pero la había tenido en el movimiento, en la propia movimiento estudiantil y luego en el Movimiento de Liberación Nacional, donde yo estuve un tiempo, ¿no? Pero era eso, ¿no? Esto tiene que cambiar, ¿sí? Pero no va a cambiar solo porque llegue alguien que quiere cambiarlo. Necesitamos cambiar los términos de la ecuación. ¿Quién ha dicho que transitaron de la lucha por la libertad a la lucha por la democracia, asumiendo que no son la misma cosa? Yo creo que sí, intuitivamente, en buena medida. Luego ya articuladamente, pues gracias al momento que fueron años, yo los veo como años muy duros
los posteriores al 68, sobre todo 69 y 70, no, y la terrible secuela del 71, fue demoledora. Logró el gobierno lo que quería, que era acabar con lo que quedaba del movimiento estudiantil y de la conciencia universitaria recién adquirida de libertad y democracia, ¿no? Sí, sí nos dio muy duro, para mí por lo menos. Bueno, pero de cualquier manera se mantuvo viva la idea, ¿no?, de este tipo de cambio, ¿no?, progresivo, digamos, y por vía de la política, no de la guerra. Y yo creo que fue muy importante para todos nosotros ese momento de intercambio y de reflexión que en buena medida le debemos al maestro Flores Olea con sus cursos de invierno. Es que ahí topamos en muy poco tiempo, bueno, no se diga, Ernest Mandel, Rosana Rosanda, Lucho Magri, Fernando Claudín, en otro nivel, Susan Sontag. Bueno, después de todo lo que nos había pasado y un poco lo que nos estaba pasando, bueno, Octavio Paz, aquí en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Eso fue yo creo que fue muy importante, porque no tocamos un tema que yo primero discutí mucho y ahora estoy de acuerdo totalmente con él. Hace años sacó Gerardo Estrada un libro sobre 68, creo que va a salir otra edición ahora. Él insistía en que eso, que más que un movimiento político, era un movimiento cultural. Y yo no estaba de acuerdo con él, y se lo dije en la presentación de su libro. Bueno, yo ahora estoy convencido de que fue un movimiento político, y con implicaciones políticas, esas no se deben discutir, es obvio, formidables. Pero no creo que hubiera sido lo que fue sin dos componentes. El gran contexto cultural que creó lo que se llamó la apertura, Cuevas, Felgueres, el cine, el nuevo cine, etcétera, que por cierto el MUAC hizo una exposición formidable. Ahí tuve como estoy exagerando, pero una epifanía, ¿no? Dije yo, es que no hay 68 sin esto. Entonces, la cultura es muy importante, muy, muy importante. Entonces, yo no creo que haya esa contradicción política o cultural. Fue política y fue cultura. Pero lo otro, que eso lo he conversado mucho con algunos de los dirigentes, lo platiqué con Raúl Álvarez y con Gilberto, no dejamos de platicarlo. Antier me lo volvió a decir aquí en la tele, este apego a la legalidad y esta exigencia de respeto a la Constitución, que yo creo que acabamos todos interiorizando, comiéndonosla. A pesar de que lo que había ocurrido nos permitía decir que todo es una tontería, ¿no? Como desgraciadamente lo dijeron y lo actuaron los más jóvenes e inexpertos después, los que se fueron a las guerrillas urbanas y demás. El punto de partida es que no hay camino, era el discurso de los muchachos, ¿no? No hay camino, no hay nada, es una tontería. Bueno, luego algunos que ni si nos fueron a la guerrilla, pero andaban ahí, atacaron nada menos que a Alberto Castillo, ¿no?, por andar proponiendo partidos políticos, la Constitución. Después de que Castillo estuvo a punto de ser asesinado por el régimen, ¿no? Pero en fin, dos componentes, cultura, dicha concretamente, la ruptura, todo este asunto, y la Constitución. Nos volvimos los que no éramos constitucionalistas. Y yo creo que la fortaleza del movimiento está ahí. Bueno, pues es un gran regalo esta conversación. Ha quedado registrada para el propio archivo del 68, pero quienes hoy la vivimos, te la agradecemos por adelantar. No, al contrario, yo los por agradezco. la generosidad y la sinceridad. Muchas gracias.